¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de tener grandes sueños, muchísima ambición, pero que la energía para arrancar simplemente no aparece? Es una paradoja que frena a una cantidad increíble de gente. Se tienen las metas, pero hay como una inercia, algo que se interpone. Bueno, si esa frustración suena familiar, en los próximos minutos vamos a desgranar por qué pasa y, lo que es más importante, cómo se puede superar. Esta frase, la verdad, es que da justo en el clavo. Resume el problema a la perfección. Porque no es que falte conocimiento. Las tareas están claras, los objetivos definidos. El verdadero problema, el abismo, está en ese puente que parece invisible entre saber qué hay que hacer y de verdad ponerse a hacerlo. Y aquí viene un cambio de perspectiva que es fundamental. A lo mejor el problema no es la pereza, sino algo que podemos llamar niebla mental. Es esa sensación de acabar el día reventado, de haber estado ocupado, pero sin haber avanzado un milímetro en lo importante. No es falta de disciplina, es sobre todo falta de claridad. Para navegar por esa niebla vamos a seguir una especie de mapa de 4 pasos. Primero, vamos a ordenar el mundo interior. Luego, construiremos un entorno que nos empuje hacia adelante. Después, veremos cómo se crea inercia, cómo se coge carrerilla. Y por último, nos lanzaremos a la acción, aunque no sea perfecta. Muy bien, vamos con la primera sección, dominar el mundo interior. La idea principal aquí es que cualquier cambio que de verdad quiera durar tiene que empezar desde dentro. Se trata de limpiar la confusión y, ojo, de reajustar la percepción que se tiene de uno mismo. Entonces, ¿cómo se despeja esa niebla? Pues con un sistema muy concreto de 3 pasos. El primero, vaciar. Sacar todas las ideas, las tareas, las preocupaciones, todo fuera de la cabeza y a un papel. El segundo, agrupar. Juntar tareas que se parezcan para no estar cambiando de chip constantemente. Y el tercero, eliminar. Hay que ser implacable con lo que no es esencial. La claridad no viene de añadir más cosas, sino, justamente, de quitar. Pero bueno, limpiar la mente es solo el primer paso. El siguiente nivel es entender esto. El verdadero problema no son los hábitos, es la identidad. ¿Se pueden forzar nuevos hábitos? Claro, pero si chocan de frente con la imagen que se tiene de uno mismo, la sensación será la de ser un impostor, y eso no se sostiene en el tiempo. El modelo mental que casi todo el mundo usa es el de tener, hacer, ser. Es decir, pensamos, cuando tenga el resultado, haré las acciones y entonces seré esa persona exitosa. Pero el enfoque, que de verdad funciona, le da la vuelta por completo. El cambio real ocurre con el modelo ser, hacer, tener. Se empieza por actuar como si ya se fuera esa persona. Eso lleva a hacer las cosas que esa persona haría. Y como consecuencia, se acaba por tener los resultados. Y esta nueva identidad no es algo que llega por arte de magia, es algo que se entrena. Se trata de visualizar esa versión futura y empezar a actuar desde ahí, desde ya. Escribirlo, hablar como esa persona y empezar a modificar el entorno para que refleje quién se quiere ser. Al principio puede parecer que se está fingiendo, sí, pero con el tiempo y la repetición se convierte en la nueva realidad. Pasamos ahora a la sección 2. Y vamos a ver cómo todo esto se lleva al mundo exterior. Porque una vez que el interior empieza a cambiar, es importantísimo que el entorno no nos arrastre de vuelta a los viejos patrones de siempre. Este punto es clave, de verdad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se gasta. Es muchísimo más fácil evitar la tentación que tener que resistirla cada santo día. Si el entorno está lleno de distracciones, el móvil petado de notificaciones, la comida basura a mano, se está jugando la partida con las cartas en contra. El entorno nunca es neutro, o te ayuda o te perjudica. Así que hay 3 áreas clave que hay que rediseñar. Primero, el entorno físico, para que invite a la acción, no a la distracción. Segundo, el social, filtrar las influencias, porque queramos o no, absorbemos la energía de la gente que nos rodea. Y por último, el entorno interno, cultivar la paz mental con prácticas como la meditación o la escritura para que el ruido de fuera no nos desvíe. Muchas veces el problema no es la estrategia, es el combustible. Se puede tener la mejor máquina del mundo, el plan perfecto, pero sin energía, sin gasolina, no se va a mover. El foco, la acción, los resultados, todo depende directamente de nuestros niveles de energía. Es el recurso fundamental que lo impulsa absolutamente todo. Venga, sección 3, cómo crear impulso, lo que se conoce como momentum. Esto es como un avión despegando. Gasta casi todo el combustible al principio en el despegue, pero una vez que está en el aire, mantenerse es mucho más fácil. El objetivo es aprender a generar ese empujón inicial para no depender solo de la motivación, que va y viene.
Aquí hay una diferencia de mentalidad brutal en cómo se gestionan los contratiempos. La mentalidad de día malo significa que un solo error, saltarse al gimnasio, comer mal una vez, tira por la borda todo el progreso. La mentalidad ganadora, en cambio, se centra en momentos malos. Se reconoce el desliz, se corta de raíz y se sigue adelante protegiendo el impulso que ya se ha construido. No se deja que una chispa queme todo el bosque. Para construir ese impulso, se pueden usar 3 herramientas muy potentes. La primera, una racha mínima viable. Comprometerse a solo 7 días de un hábito muy básico crea una cadena que la mente luego no querrá romper. La segunda, un compañero de compromiso. Alguien que esté en la misma onda para apoyarse mutuamente. Y la tercera, que es importantísima, aprender a decir no, para proteger la energía y el enfoque como si fueran ora. Y esto nos lleva a una verdad psicológica un poco incómoda. El cambio real no viene del deseo, viene de la presión. El cerebro está programado para evitar el dolor mucho más que para buscar el placer. Cuando hay algo en juego, ya sea dinero, reputación, lo que sea, el compromiso se vuelve real. Sin riesgo, no hay un compromiso de verdad. Y con esto llegamos a la última sección, que quizás sea la más importante de todas, porque vamos a ver, todo lo que hemos dicho hasta ahora no sirve de absolutamente nada si nos quedamos atascados en la parálisis por análisis, esperando a que llegue el momento perfecto que, spoiler, nunca llega. ¿Y si la procrastinación no fuera un defecto, sino una especie de brújula? La idea es esta. Aquello que hacemos para evitar nuestras obligaciones, ese proyecto personal que nos apasiona, ese hobby en el que se nos van las horas, no es una distracción. Es una pista, una señal que nos indica nuestra verdadera dirección. La estrategia, entonces, es canalizar esa energía en vez de luchar contra ella. Convertir ese interés en una habilidad de verdad. Crear algo simple a partir de ahí. Compartir en público todo el viaje de aprendizaje y poco a poco construir una comunidad. Así, lo que antes era un simple escape se transforma en el camino principal. Esperar a sentirse preparado es la mayor trampa que existe. La claridad no aparece pensando, aparece haciendo. No hace falta ver todo el camino despejado, solo hay que dar el siguiente paso. Una vez que se está en movimiento, el resto del camino empieza poco a poco a revelarse. Y aquí va una regla de oro, que es casi un permiso para empezar ya. Si el primer intento no da un poco de vergüenza, es que se lanzó demasiado tarde. La perfección es la enemiga del progreso. Quien se lanza antes, aunque sea de forma imperfecta, aprende mucho más rápido. Para terminar, un pequeño plan de acción inmediato. Primero, definir cuál es el siguiente paso, el más pequeño e importante que se puede dar. Segundo, ejecutarlo, sin pensar más, sin importar la vergüenza. Y tercero, añadir presión real. Poner algo en juego, contárselo a alguien para asegurar que esa acción ocurra sí o sí. Y así cerramos el círculo. Al final, toda esta exploración se reduce a una sola pregunta. Pero no es una pregunta para pensar, es una pregunta para actuar. Después de todo esto, la única pregunta que de verdad importa es ¿cuál es el paso más importante que se puede dar ahora mismo?